Bueno, ahora sí. Nosotros la clase pasada, por si hay algún distraído o alguna distraída, estuvimos hablando de las fuerzas intermoleculares, principalmente hablando de las interacciones dipolo-dipolo, puente hidrógeno y de las fuerzas de London. La clase pasada yo hablé de las uniones puente hidrógeno y de las fuerzas de London. ¿Eh? Así que para festejar que estuvimos hablando de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ese pequeño ejercicio básicamente dice lo siguiente. Ordenar en forma creciente de punto de fusión las siguientes sustancias. Vamos a hacerlo más fácil. Bueno, dejamos así. ¿Qué vamos a poner? Todavía no terminé de escribir, ¿eh? Flúor, yodo, pero miren, todavía no terminé de escribir, ¿eh? Flúor, yodo, cloro y bromo. ¿Sí? Flúor, yodo, cloro y bromo. Forma creciente de punto de fusión. ¿Sí? Si quieren podemos poner forma creciente. Vamos a cambiar porque si no se me van a confundir. Es lo mismo, puede ser de fusión o de ebullición, no pasa nada. Vamos a poner de fusión en este caso. ¿Cuál de estos tiene mayor punto de fusión? ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición? Pero vamos a hablar de esto, el punto de fusión. Si dijera ebullición, el análisis que hay que hacer es más o menos el mismo, así que no cambia demasiado. Les pregunto a ustedes, si ustedes analizan esos cuatro compuestos que ven ahí, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancias son? Sustancias simples. Bien, no me sirve para lo que estamos viendo, pero eso es un buen dato. ¿Qué más? Les cuento que si ustedes van a la tabla periódica y buscan estos elementos, les va a pasar esto. Van a estar en el grupo 7A, se llaman halógenos y los van a encontrar al flúor, al cloro, al bromo y al yodo en la tabla periódica. ¿Sí? Van a estar en este orden. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el Z de cada uno de ellos, ustedes me van a decir que un poquito más chiquita y de otro color. El Z del flúor es 9, si no me equivoco. El del cloro es 17. El del bromo es 36, 35. Y el del yodo es 53. Como para que más o menos se vayan ubicando en la tabla periódica. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? Eso, algunos datos a tener en cuenta.
Ahora les pregunto, estas moléculas, así como están, si están de a dos, son moléculas, ¿sí? ¿Qué tipo de moléculas son? Me dijeron sustancias simples, está bien, pero aparte, ¿qué tipo de moléculas son? ¿Neutras puede ser? No es la palabra. No es dipolo-dipolo. ¿Qué estuvieron haciendo los últimos 2 días que no me vieron a mí? ¿Ustedes entre clase y clase repasan lo que yo les doy o no? ¿Repasan lo que yo les doy o no? Pregunto en serio. O termina la clase y dice, listo, me saqué de encima este moplo, nos vemos, lo hago. Y empiezan a ver y analizar las cosas cuando vuelven a tener clase conmigo, recién lo empiezan a ver. ¿Qué tipo de moléculas son esas cuatro que escribí ahí? Hay dos tipos de personas, les voy a contar. Yo sé que ustedes esto lo odian porque se la saben todas, pero hay dos tipos de personas. Los que ingresan a la facultad y los que no ingresan a la facultad. Directamente, no les voy a andar diciendo. No hay personas buenas ni malas, no hay personas obedientes y desobedientes. Hay personas que ingresan y personas que no ingresan. Esos son los dos grandes grupos de personas. ¿Saben cuál es la diferencia fundamental entre el grupo de personas que ingresa a la facultad y que no ingresa a la facultad? ¿Saben o no? Estoy tomando todo este tiempo para charlar porque tengo que terminar los dibujos, ¿no? Más o menos. No, Candela, no son polares. Justamente, estas cuatro moléculas que están acá son moléculas covalentes no polares. ¿Por qué son covalentes no polares? Les pregunto. Porque son el mismo elemento. Es un elemento unido a sí mismo, con lo cual son moléculas covalentes no polares. ¿Era tan difícil darse cuenta de eso? No, pero como no leyeron las definiciones, no saben lo que les estoy preguntando directamente. No se aprendieron las definiciones. Entonces después dicen, yo no entiendo química. Pero no es que no entienden química, no estudian química. Termina la clase, primero que me prestan atención la mitad de las cosas que digo porque están pelotudeando con el teléfono mientras yo hablo. Segundo, que están durmiendo algunos, ni siquiera están presentes en la clase. Tercero, cuando termina la clase, se van a hacer cualquier forrada porque tienen todo el día libre, supuestamente, quieren disfrutar de la vida. Disfruten de la vida, yo no tengo problema, lo que les digo es que después les va a dar vergüenza volver a la academia como recursantes y se van a ir a otra academia y después van a terminar volviendo conmigo porque saben que soy el único y la única persona real que les dice la posta. Si ustedes no estudian, no van a aprobar. Empiecen a estudiar. ¿Escucharon o no? Bueno, listo. Los tenía que decir. Son moléculas covalentes no polares. ¿Por qué? Porque están unidas entre sí por el mismo elemento. Muy bien. Y como son moléculas covalentes no polares, ¿qué tipo de interacciones suceden entre las moléculas? No ¿Qué tipo de, importa. qué tipo de unión ¿Cómo? dijiste, Matt? Sí. ¿Qué tipo de interacciones ocurren entre las moléculas? Covalente, no polar. No. Eso es entre los átomos. Pregunto, ¿qué tipo de interacciones puede haber entre dos moléculas covalentes no polares?
Intermoleculares e intramoleculares, ¿puede ser? No. Intermoleculares, sí. La pregunta es, a ver, intramoleculares es covalente no polar. Perfecto, ya me lo dijeron. Ahora, intermoleculares es cierto, pero es una respuesta súper amplia. Yo necesito saber cuál es la fuerza intermolecular que existe entre dos moléculas covalentes no polares. De London puede ser. Fuerzas de London existen. Muy bien. Entre dos moléculas covalentes no polares, si bien las fuerzas de London aparecen en todas las moléculas y en todos los átomos, son particularmente evidentes cuando nosotros estamos en presencia de moléculas covalentes no polares. ¿Sí? ¿Qué particularidad tenían las fuerzas de London? O sea que yo puedo decir que estas cuatro que están acá, a ver, entre una molécula de flúor y otra molécula de flúor, vamos a tener interacciones de London. Entre una molécula de cloro y otra molécula de cloro, voy a tener interacciones de London. Entre una molécula de bromo y una molécula de bromo, voy a tener interacciones de London. De una molécula de yodo y una molécula de yodo, voy a tener interacciones de London. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuatro moléculas son covalentes no polares. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué características tenían las interacciones de London o fuerzas de dispersión? También habíamos visto que se llamaban. Que son percibibles cuando las demás fuerzas no están presentes. Muy bien, cuando las demás fuerzas no aparecen, estas son particularmente, o sea, empiezan a actuar. ¿Sí? Muy bien. Pero aparte, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasaba con las fuerzas de London? ¿Cuándo aumentaban o cuándo disminuían? Aumentaban cuando tenían mayor cantidad de electrones. Muy bien, perfecto. ¿Cuál de los cuatro elementos tiene mayor cantidad de electrones? Las cuatro sí, dije bien, de los cuatro elementos. Si bien es yodo 2, yo veo que acá el yodo tiene 53 electrones. Por lo tanto, cuando se una al otro yodo, va a tener 106 electrones. Porque acuérdense que, como es una molécula covalente no polar, acá voy a tener, vamos a poner acá flúor, que va a estar unido a flúor. Acá voy a tener cloro, que va a estar unido a cloro. Acá voy a tener bromo, que va a estar unido a bromo. Y acá voy a tener yodo, que va a estar unido a yodo. ¿Por qué hice cada vez más grande las burbujas esas de colores? Porque justamente tengo cada vez más electrones, ¿sí? O sea, el flúor va a tener poquitos electrones y el cloro más, 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 más. O sea, mientras mayor es la cantidad de electrones, ¿qué le pasaba a las fuerzas de London? Eran cada vez como. Más polares. No, polares no. Es una fuerza justamente que suele no ser polar. Lo que sí, mientras más electrones tengo, voy a tener mayor polarizabilidad de la molécula y eso va a generar mayor cantidad de dipolos transitorios, por lo tanto, va a nacer cada vez más fuertes. A mayor cantidad de electrones, más fuerte iba a ser la fuerza de London. Y mientras más fuerte era una fuerza intermolecular, ¿qué le pasaba a los puntos de ebullición y de fusión? ¿Aumentaban o disminuían? Aumentaban. Aumentaban. ¿Sí? Mientras más fuerte es la fuerza de London, más altos van a ser los puntos de fusión y ebullición. Entonces, les pregunto ahora, de estos cuatro compuestos que ven acá, ¿cuál tiene mayor punto de fusión? El yodo, ¿Por qué? porque tiene mayor bipolarizabilidad Sí, de las moléculas. muy bien, muy bien. ¿Y después? Y es mayor su fuerza de London. Claro, pero ¿y después cuál sigue, digo yo?
Ah, y después Bromo. seguiría el bromo. El bromo, Bien, el no. Ah, digo, sí, perdón, el bromo, muy bien. Y después, El cloro y luego el el flúor. cloro y bueno, luego el flúor. entonces, el flúor tiene menor punto de fusión que el cloro, que a su vez tiene menor punto de fusión que el bromo, que a su vez tiene menor punto de fusión que el yodo. Este es el orden adecuado. Les cuento que la molécula de flúor es un gas. La molécula de cloro es un gas. La molécula de bromo es un líquido de bajo punto de ebullición, pero líquido al fin. Y el yodo es un sólido, ¿sí? A temperatura ambiente. Entonces, yo puedo decir, analizando las fuerzas del onda, no puedo, a ver, que yo les diga que es un líquido, un sólido o un gas, ustedes no lo pueden decir. Pero sí me pueden decir cuál tiene mayor o menor punto de fusión. ¿Por qué lo pueden decir? Porque gracias al análisis que acabamos de hacer, teniendo en cuenta que es una molécula covalente no polar, teniendo en cuenta que las moléculas covalentes no polares a mayor cantidad de electrones van a tener mayor fuerza, mayor cantidad de fuerzas de London, y al tener mayor cantidad de fuerzas de London, voy a tener mayor probabilidad de tener un sólido, un líquido o un gas. ¿Sí? Mayor probabilidad de tener un sólido o un líquido que un gas, quise decir eso. Mientras más fuerzas de London hay, mayor va a ser el punto de fusión, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Sí? Ese análisis que yo hice hoy, recién con este ejercicio, ustedes tienen que poder hacerlo. Pero para poder hacerlo, tienen que saber las definiciones que les pregunté hoy. Si no, no lo van a poder hacer. Tienen que conocer, copien lo que está en el pizarrón. Las fuerzas intermoleculares, tienen que saber las características que tienen las fuerzas intermoleculares y poder compararlas entre ellas. ¿Qué pasa si acá yo pongo una molécula covalente polar que forma dipolo? ¿Cómo va a ser su punto de fusión o de ebullición respecto de todos estos compuestos que están acá? Por ejemplo, si yo acá pongo el fluoruro de hidrógeno, lo comparo con el flúor gaseoso, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? ¿El fluoruro de hidrógeno o el flúor gaseoso? El fluoruro de hidrógeno era HF. El fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque forma puente, es puente de hidrógeno. Porque puede formar puentes de hidrógeno. Muy bien, ¿sí? Tengan cuidado con esas cosas porque pueden llegar a aparecer. Si forma puente de hidrógeno, seguro va a tener mayor punto de ebullición del que no forma puente de hidrógeno. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. ¿Estamos? Muy bien. ¿Puedo borrar? No, espera un ratito. Bueno, dale. Un ratito más. Bienvenida, Aimee. Justo hoy los reté a los chicos. Hola, estoy Siempre media uso perdida, pero estoy mirando los videos, así que ya me pongo al día. Dale, buenísimo. Igual entendí esta explicación, pero tengo que ver los conceptos, sí, porque si no, no voy a entender. Dale, dale. Bueno, genial. Ah, 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 ah. ¿Puedo borrar entonces? No, están copiando. Fíjense. Clasificar las sustancias según el carácter preponderante iónico covalente. Listo. Dados los enlaces covalentes tal y tal, marque la opción correcta. Listo. Dados los enlaces covalentes, marque la opción correcta. Responder el enlace que se refiere en las proposiciones siguientes. Covalente, ion, metálico. ¿Ven? Todo esto que está acá, yo lo subí a este trabajo. ¿Sí? Lo tienen en el Classroom, por favor. Dice, ¿es posible que las moléculas de átomos homonucleares, tales como nitrógeno, oxígeno, flúor y bromo, formen puente de hidrógeno? Marque la opción correcta. Todas preguntas de marque la opción correcta, ¿sí? Para practicar. Las 20 las tienen que hacer, las 20 las tienen que hacer para la semana que viene. Yo ya les dije que vayan adelantando de a poquito, así pueden.
terminar a tiempo. Dice, ¿qué tipo de interacciones existen entre las moléculas de metanol? Para que vean más o menos. Ion-ion, polihidrógeno, dipolo-dipolo, London. En una solución acuosa de metanol, o sea, es metanol disuelto en agua. ¿Qué tipo de interacciones existen entre las moléculas de metanol y las moléculas de agua? ¿Ven? Yo no les estoy inventando que se lo tienen que saber. Esto está todo sacado de exámenes de años anteriores. ¿Sí? Entre el dióxido de carbono y el cloruro de aluminio, ¿cuál de los dos tiene mayor punto de fusión? ¿Por qué? ¿Ven? 21 son, no son 20. ¿Estamos? Yo la semana que viene les voy a subir las correctas para que se fijen si hicieron bien y si hicieron mal, se pongan la nota, se abracen. Pero esto que está acá, lo tienen que tener listo para el miércoles. ¿Escucharon? Todo completito. Esto igual, si se sientan a pensarlo y hacerlo con la carpeta, más de una hora no pueden tardar, una hora y media, ponerle con toda la furia. Creo que les sobra el tiempo, inclusive. Muy bien. Prosigamos. Así terminamos con el tema de hoy. Muy bien. Otro tipo de interacciones que nosotros vamos a empezar a analizar son aquellas que suceden, las que estuvimos viendo hasta la clase pasada eran interacciones puras, digamos, por decirlo de alguna manera. Son aquellas que suceden a raíz de algún cambio que podemos encontrar en el entorno. Por ejemplo, podemos encontrar las fuerzas que se conocen como dipolo-dipolo inducido. ¿Qué es un dipolo-dipolo inducido? Bueno, básicamente yo voy a estar en presencia de una molécula, ¿sí? Covalente no polar, como se ve acá. Esto que está acá es una molécula covalente no polar, no tiene no hay dipolo, no tiene densidad positiva, no tiene densidad negativa, nada. Y esta molécula covalente no polar que estoy analizando va a recibir un estímulo externo de otra molécula, por ejemplo esta, que es covalente polar. ¿Sí? O sea, esta que está acá, la A es covalente no polar y la B es covalente polar. Como es covalente polar, los electrones que ustedes ven acá, que están en la densidad negativa, los electrones que ustedes ven acá, que van a estar más de este lado, fíjense que hay densidad negativa, se van a acercar a la molécula covalente no polar, y los electrones de la molécula covalente no polar se van a querer alejar. Recuerden que negativo con negativo se quieren alejar, ¿sí? Densidad, cargas iguales se repelen. Por lo tanto, durante cierta cantidad de tiempo, la molécula covalente no polar va a estar formando un dipolo. ¿Qué pasa? Cuando esta se va, cuando la molécula covalente polar se va, la molécula covalente no polar automáticamente, ¿qué hace? Vuelve a su estado inicial. Por eso se llama dipolo-dipolo inducido. Cuando hablamos del dipolo-dipolo inducido es porque es inducido por otra molécula. Y el dipolo inducido no es permanente, es un dipolo transitorio. Los dipolos inducidos son dipolos transitorios, o sea que duran cierta cantidad de tiempo. A diferencia de los dipolos que nosotros conocemos, las moléculas covalentes polares, que son dipolos permanentes. Una molécula covalente polar tiene un dipolo permanente. Una molécula covalente no polar puede tener dipolos transitorios, ¿sí? Generados por inducción, por ejemplo. Es entonces un dipolo inducido transitorio. ¿Eh? Eso es importante para que lo puedan diferenciar. ¿Sí? Lo puedan diferenciar. En las fuerzas de London en general siempre se van a estar formando dipolos transitorios. En cambio, en las fuerzas dipolo-dipolo, perdón, en las moléculas covalentes polares, los dipolos van a ser eh, permanentes. ¿Estamos? Copien lo que está en el pizarrón. ¿Alguna duda, chicas, chicos, con lo que dije? ¿Será que puedes volver a repetir más cosas? No me... ¿Qué parte? Y en general, En general, ¿qué parte? todo. Necesito que me digas, yo te voy a repetir todo, pero necesito que me lo digas con las palabras que yo estuve explicando, para que sea más fácil. Porque Como si con no las siento partes. como que no escuchaste y te fuiste al baño y querés que te lo explique todo de nuevo.
No, y si ¿Qué tengo es la esto? cámara prendida. ¿Qué es esto, Mauri? ¿Una molécula cómo? Una molécula. ¿Polar o no polar? No polar. No polar, bien. A la molécula covalente no polar se le acerca una molécula ¿cómo? ¿Esta cuál es? Una polar. Una molécula polar, ¿sí? Las moléculas no polares, ¿sí?, tienen su densidad electrónica repartida de forma uniforme en toda la molécula, ¿sí? Repartida de forma uniforme en toda la molécula. Las moléculas no polares. Las polares no. Tienen sus electrones más sobre un elemento que sobre el otro. Más sobre el elemento más electronegativo que sobre el otro. Por lo tanto, forman el dipolo, ¿sí? Cuando vos tenés una molécula covalente no polar, como esta que está acá, lo que va a suceder es lo siguiente. La molécula covalente polar se va a acercar a ella, ¿sí? Y gracias a que también tienen electrones, acordate que los electrones de la molécula covalente polar están, no polar, perdón, están repartidos por todos lados. Pero los electrones de la molécula covalente no polar se van a acercar a la molécula covalente polar. O al revés, no importa, digamos. Esta viene para acá o esta viene para acá. No viene al caso. Lo que sí es importante es que se acercan. Estos electrones van a hacer que estos electrones se quieran ir, se alejen, ¿sí? Al alejarse estos electrones, porque se quieren repeler, automáticamente se forma un dipolo, pero transitorio, que dura un ratito. O sea, esta molécula que está acá se formó gracias a que ésta se le acercó. Los electrones se le quisieron escapar, se vinieron para este lado. Si querés te lo hago así. Y cuando se vinieron los electrones que estaban acá para el otro lado, acá quedó una densidad positiva y acá quedó una densidad negativa. Entonces se formó por un ratito un dipolo transitorio, que dura un ratito. Que cuando cambia la posición de la molécula o esta molécula se va a otro lado, el dipolo transitorio se rompe y vuelve a ser una molécula covalente no polar. Eso es lo que yo expliqué. Pero lo que quería es que era que me digas lo que sí sabes, porque hay cosas que sí tenés que tener en cuenta. Darte cuenta cuál es una molécula covalente polar, cuál es una molécula covalente no polar, para arrancar desde ahí la explicación. Eso sí tenés que poder decírmelo. No te digo, esto se los digo a todos, yo no te estoy preguntando decime dónde porque te estoy tomando el pelo. Te digo decime dónde para que vos mismo puedas generar tu conocimiento. Si no, solamente estás queriendo meter en la cabeza lo que yo digo, pero no lo estás convirtiendo a algo que a vos te sirve. Parece Mati. Mira, ¿copiaron? Sí, Mati. Bien. Fuerzas ion dipolo. Fuerzas ion dipolo. Para que exista una fuerza ion dipolo, lo primero que tiene que existir es un ion. Si no, no hay fuerzas ion dipolo. Y lo segundo que tiene que existir es un dipolo. O sea, necesito un ion, o sea, una partícula con carga, o positiva o negativa. Por eso es ion dipolo. Necesito una partícula con carga, o positiva o negativa. Cualquiera de las dos son muy útiles. Y aparte necesito otra molécula covalente polar. ¿Escucharon? Necesito un ion, carga positiva o negativa, y una molécula covalente polar. Eso necesito sí o sí. Si no tengo eso, no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. Y después necesito que ustedes me presten mucha, pero mucha, pero mucha, pero mucha atención. ¿Sí? Pero mucha atención. Cuando nosotros hablamos de una molécula covalente polar, como por ejemplo la molécula de agua, ustedes ven acá. Vamos a poner acá, molécula de agua. ¿Qué particularidad tiene la molécula de agua? Si es covalente polar, ¿qué le pasa? ¿Tiene qué cosa? Una parte como y una parte como. Una parte positiva y otra negativa. Una parte, una densidad positiva, una densidad negativa y una densidad positiva. Tengo las dos cosas. Tengo una densidad positiva y una densidad negativa. ¿Sí? Eso es lo que tengo y tengo que tener bien, bien claro.
cuando hablamos de una molécula covalente polar. En el caso del agua, ¿dónde está la densidad positiva? En el lado del oxígeno. No, Del lado del hidrógeno. del lado del hidrógeno, ¿sí? La positiva la tengo del lado del hidrógeno. Vamos a escribo acá con otro color, pero acá voy a tener la densidad positiva del lado del hidrógeno. Lo hago así grande, no es así, es como que en realidad es como si estuviera sobre cada uno de los hidrógenos, pero lo hago así para facilitar un poquito, ¿sí? Tengo una densidad positiva del lado del hidrógeno y una densidad negativa del lado del, acá es la densidad positiva del lado del hidrógeno, ¿sí? Y una densidad negativa del lado del oxígeno. Densidad negativa del lado del oxígeno. Esto un poquito lo habíamos charlado el otro día cuando les expliqué lo que era un puente de hidrógeno, ¿sí? Pero lo importante es que tengo que tener una parte positiva y una parte negativa. Con lo cual, eso es lo primero que tengo que tener. Y aparte tengo que tener un ion, ¿sí? Tengo que tener un ion. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Los iones, si son cationes, los iones, si son cationes, tienen carga como positiva o negativa. Positivas Positiva. Y si son aniones, ¿cómo es la carga? o negativas. Negativa. Muy bien. Lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando un ion determinado, ¿sí? Vamos a borrar algunas cositas. Voy a borrar todo esto que está acá. Lo dejo así. Y así. Cuando yo tengo un ion determinado, por ejemplo el ion sodio, el catión sodio, lo que va a pasar es que con su carga positiva va a tener mucha tendencia a atraer ¿qué cosa? Lo positivo siempre va a querer atraer ¿qué cosa? Lo negativo. Lo negativo, ¿sí? O sea, por alguna razón, se llaman fuerzas electrostáticas, este sodio va a tener mucha tendencia a querer atraerse con ese cloro, porque uno es positivo y el otro es negativo. Pero ¿qué pasa? Cuando un catión se encuentra en un solvente, el solvente es donde se va a disolver, como el agua, que es un solvente polar, básicamente lo que va a pasar es que ese solvente va a comenzar de a poquito a rodear al catión. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes ven rosado acá son densidades negativas que van a querer rodear a la carga positiva. O sea, lo negativo se va a querer unir con lo positivo. Lo negativo se va a querer unir con lo positivo, ¿sí? Entonces, la molécula de agua, su parte negativa de la molécula de agua va a empezar a rodear al catión sodio. Esa interacción se llama ion-dipolo. ¿Por qué? Porque ion es el catión y dipolo son los dipolos que forman la molécula de agua. Básicamente es eso. Es una interacción entre un ion y un dipolo de una molécula covalente polar. Simplemente eso. ¿Qué pasa? Una vez que sucede esto, también puede suceder al revés. Que yo tengo un anión y que la parte positiva de la molécula empiece a rodear al anión. ¿Me siguen lo que digo o no? La parte positiva de la molécula rodea al anión, la parte negativa de la molécula rodea al catión. Les pregunto algo. Ahora, ¿el sodio y el cloro se van a poder mantener, se van a poder unir entre sí? Yo empecé diciendo, el sodio se va a querer unir al cloro porque uno es negativo y el otro es positivo. Ahora les pregunto, si el sodio está rodeado de un montón de moléculas y el cloro está rodeado de un montón de moléculas, ¿se van a poder volver a unir entre sí? No. No. Mientras existan todas estas moléculas covalentes polares que están rodeando a los cationes
y mientras existan todas estas moléculas covalentes polares que están rodeando a los aniones, el sodio y el cloro no se van a poder juntar. Eso que les acabo de explicar es lo que se conoce como proceso de solvatación. La solvatación es un proceso que sucede cuando un catión o un anión se ven rodeados por moléculas covalentes polares, evitando que el anión y el catión se vuelvan a unir. El proceso de solvatación es el proceso mediante el cual se disuelven las sustancias iónicas en agua. Las sustancias iónicas en agua se disuelven mediante el proceso de solvatación, que no es otra cosa más que iones que provienen de los compuestos iónicos que se ven rodeados por interacciones ion-dipolo con moléculas covalentes polares. Por ejemplo, la molécula de agua. ¿Sí? Por ejemplo, la molécula de agua. Yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Sí? Cuando alguno o alguna tiene un exnovio o una exnovia, ¿sí? Tiene un exnovio o una exnovia, que hace poco se pelearon, porque eso puede llegar a pasar, no sé si alguna vez les pasó, tener un exnovio o una exnovia, y van a algún lugar y lo ven a la otra persona, por ejemplo, a un boliche. No entiendo por qué la gente iría a un boliche, pero supónganse que la gente va a un boliche. ¿A dónde van ahora ustedes? ¿Van a boliches o no van más a boliches? No, No se usa más eso, ¿no? Malísimo. Yo siempre, antes decía que el boliche es el peor lugar del mundo. Y los chicos me decían, no, no es así, no es así. Y ahora yo digo que el boliche es el peor lugar del mundo y me dicen que sí, que es verdad, es el peor lugar del mundo. Que no vale la pena ir a un boliche. El boliche está lleno de olor. Lo primero que hay en un boliche es olor. Eso no me lo pueden negar. Después hay gente borracha en los boliches. Hay olor, hay gente borracha. Aparte de eso, está todo muy caro, profe. Encima está todo muy caro. A ver, seguro hay mosquitos. Porque vieron que ahora hay mosquitos en todos lados. Se reusan los mosquitos. Seguro que hay mosquitos también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Supónganse, ustedes van al boliche, ¿sí? Acá está él o ella que va al boliche. Vamos a poner a él o a ella que va al boliche. Acá está. Por alguna razón extrañísima, va a un boliche porque es el peor lugar del mundo. Va al boliche y no hay nadie en el boliche. ¿Qué hace? ¿Se va a poder acercar al ex? Se va a poder acercar al ex. Pero el ex es replomo, porque por algo es el ex. Lo que pasa es que una vez no se acuerda de esas cosas. Pero si no fuera tu ex, es porque no era un plomo o una ploma. Era recapo, recapa y vos seguirías con él. Pero si es tu ex, por algo te peleaste. ¿Entienden eso, no? ¿Ustedes se dan cuenta, no? De eso. Es tu ex. Si no hay nadie, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente puedo volver a juntarme con tu ex. Pero, por suerte, siempre están nuestros amigos o nuestras amigas que fueron al boliche con nosotros. ¿Qué hacen nuestros amigos o nuestras amigas que fueron al boliche con nosotros? Me rodean y me dicen, no, Master, vamos para allá, que no venga el pelotudo este a rompernos los huevos. Y se lo llevan. Bueno, las moléculas de agua, ¿sí? Hacen las veces de los amigos del ex. ¿Sí? No, los amigos de uno para separarme del ex. Me alejan, no me dejan que yo me vuelva a juntar con la otra carga opuesta. ¿Sí? Me separan. Eso es el proceso de solvatación. ¿Me siguieron más o menos qué es el proceso de solvatación? Lo borro. Sí, porque Mati. ya no sé. Bueno, copien lo que está en el pizarrón. Igual ya le saqué una captura, pero copien. ¿cómo sería en palabras más científicas? El proceso de solvatación es cuando el anión y el catión no pueden unirse por... Las interacciones ion-dipolo que existe entre la molécula covalente polar y el ion de carga opuesta. Está acá arriba, mirá. Son atracciones entre un ion y un polo de carga opuesta de una molécula polar. La magnitud de la atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo, por ejemplo, cuando se disuelven y solvatan los iones del sólido iónico. La solvatación es un ion rodeado por moléculas de agua. Eso es la solvatación, un ion rodeado por moléculas de agua.
Eso es lo primero que dije igual. El ion puede ser positivo o negativo. Tenés solvataciones de cationes o solvataciones de aniones. Entonces, siempre teniendo en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares en general. Voy a tener diferentes tipos de fuerzas. Siempre las fuerzas van a depender de la polaridad o polarizabilidad de la molécula. ¿Sí? O sea, de cuán polar es, por su diferencia de electronegatividad o por la cantidad de electrones que tiene, o de su capacidad para polarizarse. O sea, para que los electrones se desplacen hacia un lado u otro para poder generar lo que les decía hoy, esas densidades positivas y esas densidades negativas. Siempre recordar que las fuerzas de London, como les dije en la clase pasada, las vamos a encontrar en todas las estructuras que nosotros analizamos, pero solo son significativas cuando no existen las fuerzas ion-ion o no existen las fuerzas puentes de hidrógeno, entre otras cosas. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Y lo último que agrego, que es algo que se los dije un montón de veces, es que ninguna de las fuerzas intermoleculares que estuvimos viendo son más fuertes que un enlace iónico o un enlace covalente. Siempre la fuerza intramolecular va a ser más fuerte, ¿sí? O interatómica va a ser más fuerte que la intermolecular. Esto a grandes rasgos como conclusión. Son todos puntos que ya estuve diciendo, así que lo paso. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué tipo de interacción veo acá? Esperen que voy a apagar ese micrófono. Perdón, Agustina. Ah, ya lo pago. ¿Qué tipo de interacciones tengo acá? Interacciones ion-dipolo. ¿Por qué? Tengo una carga positiva, que estas son las que estábamos viendo recién. Moléculas covalente polares, siempre que vean la rayita esta y la flecha, quiere decir que presenta momento dipolar, por lo tanto es una molécula covalente polar, ¿sí? Tengo una molécula covalente polar que va a rodear al cation sodio, ¿sí? Que va a rodear al cation sodio. Eso es una molécula covalente polar, un cation sodio, una interacción ion-dipolo, ¿sí? Fíjense, tengo una molécula de metanol, oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno, tengo una molécula de agua. ¿Qué interacciones puede haber entre la molécula de metanol y las moléculas de agua? Que tiene oxígeno, claramente, como es oxígeno unido a hidrógeno en forma covalente y el otro la molécula tiene oxígeno, vamos a estar en presencia de una unión puente hidrógeno. ¿Sí? Esto que estoy haciendo yo, ustedes lo tienen que poder hacer, chicos y chicas. Ya les di la información para que lo puedan hacer. Tienen que practicar ahora. Dos moléculas covalentes polares, pero una forma puente hidrógeno y la otra no. Dos moléculas covalentes polares, pero una forma puente hidrógeno y otra no. Con lo cual, puente hidrógeno no pueden formar. Pero si las dos moléculas son covalentes polares, entonces vamos a estar en presencia de interacciones dipolo-dipolo. El metanol forma interacciones dipolo-dipolo con el cloroformo. ¿Sí? Acuérdense, dos moléculas covalentes polares pueden formar interacciones dipolo-dipolo. Un dipolo reacciona con otro. Ion dipolo inducido, lo que habíamos dicho. Tengo un ion, genero la inducción de un dipolo que se forma, fíjense, este que está acá se llama hexano, es todo carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono, unido carbono, con lo cual, como son todos carbonos unidos a carbonos, estamos en presencia de una molécula covalente no polar. Covalente no polar. Eso también es un tipo de interacción. Dipolo, dipolo inducido. Tengo la molécula de agua, que es covalente polar, y tengo el átomo de xenón, que es covalente no polar. La molécula de agua puede generar un dipolo inducido en el xenón. El xenón tiene muchos electrones, particularmente. Entonces puede generar un dipolo inducido bastante marcado. Recuerden que mientras más electrones tengo, más marcados van a ser los dipolos inducidos. Y después, cuando tengo una molécula covalente no polar unida a una molécula covalente no polar, vamos a tener las fuerzas de dispersión. ¿Sí? Las fuerzas de dispersión. Que las fuerzas de dispersión son las fuerzas de London. Electrones que se transportan de un lado para el otro dentro de moléculas covalentes no polares. Bien.
¿Queda claro el análisis que estamos haciendo y que ustedes tienen que poder hacer? Sí, queda claro, Mati. Este cuadrito que está acá, si quieren dejar un espacio o lo copian despacito, no tengo ningún problema. Es un resumen espectacular de todo lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Obviamente no lo hice yo, lo encontré en internet. Tengo distintos tipos de fuerza intramolecular, iónica, covalente, metálica. ¿Cuál es su modelo molecular y atómico, básicamente? Cómo van a estar puestas las fuerzas en un dibujito, interacciones covalentes, interacciones metálicas. Después dice la energía que yo necesito para romperlo y me dan distintos tipos de ejemplos. Esto está buenísimo porque me ayuda a imaginarme, mirando la energía, puedo comparativamente ver lo difícil que puede llegar a ser romperla. ¿Sí? Lo difícil que puede ser romperla. Las intermoleculares, ion dipolo, puente hidrógeno, dipolo dipolo, ion dipolo inducido, dipolo dipolo inducido, fuerzas de dispersión, lo mismo. Tienen un ejemplo de un dibujito de cada una de ellas, ¿sí? Cómo se genera la interacción y por qué se genera la interacción, la energía que necesito para romperlas y finalmente un modelito o un dibujito de ejemplo para recordar cuál es la reacción que estamos viendo, ¿sí? O la interacción que estamos viendo. Este dibujito, la verdad que es bastante útil porque es un resumen de todo lo que estuvimos viendo las últimas dos clases, ¿sí? Si quieren, déjense un espacio, más o menos ubiquen el dibujo, no se pongan a hacer todo ahora, prolijito, todo, más o menos hagan un dibujito, así borro y pasamos a lo que sigue. Oh, ¿eh? ¿Viste? Era obvio. Yo siempre cuento, yo tenía un alumno al principio cuando empecé a dar clase, se llama Alejandro Fal, se llama Alejandro Fal. Ya es un amigo, digamos. Nosotros dábamos clase presenciales, igual que con ustedes, de lunes a sábado, y él los sábados a la mañana venía con la camisa del boliche, directamente. Se venía directo del boliche a la clase. El tipo hoy es kinesiólogo, quiero que quede claro. Es más, viaja por el mundo, tipo muy inteligente. Bueno, muy bien. Sustancias. Cloruro de sodio, sulfuro de hidrógeno, agua, metano, cloroformo, neón. ¿Sí? ¿Qué tipo de sustancias son? ¿A qué me refiero con tipo de sustancia? Me refiero si es iónica, si es covalente o si es un metal. ¿Sí? Eso tengo que tener en cuenta. Entonces, el cloro de sodio es una sustancia iónica. Muy bien. ¿Por qué me doy cuenta que es una sustancia iónica? ¿Qué les dije? Para reconocer las sustancias iónicas, tengo que tener un metal unido a un no metal. Si son dos no metales unidos entre sí, va a ser una sustancia covalente, y si tengo dos metales unidos entre sí, es una sustancia metálica. ¿Sí? Muy bien, el sulfuro de hidrógeno es... ¿Qué tipo de sustancia es? Sulfuro de hidrógeno. También iónica. ¿Seguro? ¿El azufre qué es? ¿Es un metal o no metal? Son dos no metales, es una sustancia covalente. El agua, sustancia covalente, el metano covalente, el tetracloruro de carbono covalente, el neón es un átomo, pero no pasa nada, ¿sí? Fíjense, iónica, covalente polar, covalente no polar. Ojo con esto porque eso tiene que ver con el momento dipolar. Son muy parecidas también las electronegatividades del carbono y del hidrógeno. Los puede llegar a confundir. Si ustedes ponen acá covalente polar, se los van a poner mal y les voy a explicar por qué. Porque el metano es el primero de los compuestos orgánicos, y a los compuestos orgánicos que forman cadena carbonada se dice que son no polares. Entonces es importante que haya salido a la luz este ejemplo. Lo mismo que el tetracloruro de carbono. Es una molécula covalente no polar porque tenés cuatro carbonos, ¿sí?
Cuatro cloros, perdón, unidos al carbono. Esto igual cuando veamos química orgánica se va a entender mejor. ¿Eh? Muy bien. ¿Cuál es la interacción predominante en una unión iónica? ¿Cuál es el que es, Mati? Perdón. ¿Cuál es la interacción predominante en una unión iónica? Interacción iónica, justamente, ¿sí? Y entre en la interacción predominante en la molécula de sulfuro de hidrógeno, ¿cuál va a ser? Si es una molécula covalente polar, dos moléculas de sulfuro de hidrógeno se van a mantener unidas entre sí mediante ¿qué cosa? Dos moléculas de sulfuro de hidrógeno que son covalentes polares se mantienen unidas entre sí mediante ¿qué tipo de interacción? Molécula covalente polar. Dipolo dipolo, porque no hay ni hidrógeno, perdón, no hay ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor unido de forma covalente de hidrógeno. En el agua, ¿cuál es la interacción predominante? ¿Cuál es la interacción predominante del agua? Hablamos una clase entera de esto. Puente de hidrógeno. Fuente de Puente de hidrógeno. hidrógeno, sí, muy bien, puente de hidrógeno. La interacción predominante en una molécula covalente no polar, hoy lo hablamos eso. Fuerza de Fuerzas de London. Fuerzas de London o fuerzas de dispersión, muy bien. Y en el neón, que es una especie monoatómica, ¿cuál va a ser la interacción predominante? Fuerzas de London, ¿sí? No se olviden nunca de eso. ¿Eh? Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta para ustedes. Sobre todo en la comparación, ¿cómo? Cuando es única, siempre va a ser de London. Siempre que Bueno, vos tenés un átomo solito que sea un no metal, siempre que tengas un átomo solito que sea un no metal, la fuerza va a ser de London. ¿Sí? Y acá algo que tienen que tener bien en cuenta. ¿Sí? Fíjense, sobre todo en estos dos, la comparación entre estos dos. Los dos son covalentes no polares y en uno tengo más electrones que otro. En el que tengo más electrones, que es este que está acá, los puntos de fusión y de ebullición son mucho más altos que en los que tengo menos electrones. ¿Se dan cuenta? La cantidad de electrones es determinante en las fuerzas de London para determinar cuál tiene mayor o menor punto de fusión y de ebullición. Los números acá a ustedes no les importa, yo no les voy a preguntar el número, pero sí tienen que poder entender la comparación. ¿Cómo tengo que entender la comparación, Matías? ¿Qué me estás queriendo decir? Puede pasar que tengan un ejercicio que diga lo siguiente. Unir con flechas los puntos de fusión con con las diferentes sustancias. ¿Escucharon lo que dije? Unir con flechas los puntos de fusión con las siguientes sustancias. Entonces a ustedes les ponen esto, miren. Ponen así, no sé, estos tres. Por ejemplo, estos tres, los tres de arriba. ¿Estamos? Les ponen estos tres puntos de fusión. Y esto mezclado, por ejemplo, no están todos en el mismo. ¿Sí? Están mezclados. Tienen tres sustancias. Una sustancia es, a ver, ustedes no se tienen que saber los puntos de fusión de memoria. ¿Se entiende lo que digo? No, no se los tienen que saber. Pero ustedes ven al cloruro de sodio y saben que es un compuesto iónico. Y el compuesto iónico seguro que tiene mayor punto de ebullición y de fusión que los compuestos covalentes. ¿Sí? Que los covalentes polares o los no polares. Con lo cual, sí o sí, cuando tengan que unir con flechas, tienen que saber que el más alto de todos siempre va a ser un compuesto iónico. ¿Sí? Y entre dos compuestos que son covalentes no polares, va a tener mayor punto de ebullición, ¿cuál? O de fusión, ¿cuál? ¿El que tenga puente de hidrógeno o el que no tenga puente de hidrógeno? el que tenga puente de hidrógeno. El que tenga puente de hidrógeno. O sea, a mí no me están pidiendo que yo me aprenda de memoria los puntos de fusión o de ebullición. Lo que me están diciendo es, fíjate el número
Y si es una sustancia iónica, va a tener el punto de fusión más alto. Y si es una sustancia que forma puente de hidrógeno, es el que le sigue. Y si tiene fuerzas de London, perdón, el dipolo-dipolo viene después. Y último, el que tiene fuerzas de London. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada, antes de terminar la clase, les escribí el orden de las más fuertes? Puse ion-ion, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de London. Bueno, ese orden ustedes lo tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? Porque les van a poner números, pero no porque se tengan que saber los números, porque tienen que poder comparar entre los números. Ustedes saben que el 801 es más grande que el cero. Entonces, bueno, el agua será cero y el compuesto iónico será 801. ¿Me siguen más o menos lo que digo? Esta es una forma importante para aprender a resolver los ejercicios que les pueden llegar a tomar. ¿Sí? Por eso insisto tanto que ustedes tengan la capacidad de comparar las diferentes sustancias, ¿sí? Los diferentes tipos de estructuras. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Este que está acá es el ADN. Después van a ver la materia en química con Caro, van a ver ADN, justamente. Y ARN, o sea, ácidos nucleicos, así que no me preocupo mucho por explicarles lo que es. Pero sí, acá tengo tres situaciones muy particulares y quiero que lo vean. La primera es la siguiente. Interacciones puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas del ADN o ARN. Bases nitrogenadas son 5. Son citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, adenina, timina. Citosina, guanina, adenina, timina son las 4 bases nitrogenadas que forman parte del ADN. Citosina, guanina, adenina, uracilo son las 4 bases nitrogenadas que forman parte del ARN. ¿Sí? Primera diferencia, después lo van a ver. La citosina solo puede formar puente de hidrógeno con la guanina. Escuchen lo que acabo de decir. La citosina solo puede formar puente de hidrógeno con la guanina. Es más, la citosina siempre forma puente de hidrógeno con la guanina y forma 3 puentes de hidrógeno. Siempre es igual. La citosina forma 3 puentes de hidrógeno con la guanina. Y la adenina siempre va a formar 2 puentes de hidrógeno con la timina. Esas son las formas en las que se van a mantener unidas las bases nitrogenadas, que a su vez van a mantener unidas a las hebras de ADN. Ya les van a explicar bien cómo es la estructura del ADN y del ARN. ¿Sí? Lo importante es que ambas hebras de ADN, que son complementarias y antiparalelas, vayan metiéndose esas palabras en la cabeza, después lo van a aprender mejor. Ambas hebras de ADN van a ser complementarias y antiparalelas. Complementarias y antiparalelas. Se van a complementar, ¿por qué? Porque de un lado voy a tener guanina, del otro lado voy a tener citosina. De un lado voy a tener timina, del otro lado voy a tener adenina. Y lo que siempre se tienen que acordar es que la citosina se une a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina se une a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Eso se lo tienen que acordar. ¿Escucharon? ¿Cuántos puentes de hidrógeno unen a la citosina con la guanina? Les pregunto a ustedes. 3, 3. ¿Y adenina con timina? 2. 2, 2. ¿Sí? Muy bien. Escúchenme. Las cadenas de ADN, acá vamos a agrandar esto. Esperen un cachito. Mm, Ahí está. Esto que está acá es una doble hélice de ADN. ¿Sí? Esto es una doble hélice de ADN. Todo esto que está acá. Las cadenas de ADN, ¿sí? Se van a acomodar en el núcleo de una manera en particular. Se llama cromatina, como se organizan en el núcleo. No sé si Cristian les contó algo de eso o Carolina les contó algo de eso, se los cuento yo. Pero para poder generar eso, las cadenas de ADN deben enrollarse en una proteína que se llama histona. Histona. Las histonas son proteínas globulares que tienen cargas positivas. Las histonas son proteínas globulares que tienen cargas positivas. Y la hélice de ADN tiene a lo largo de toda su estructura, después van a ver por qué, cargas negativas. Las cadenas de ADN se enrollan en las histonas
le dan 2 vueltas a la histona y se mantienen unidas histona con cadena de ADN mediante interacciones ion-ion. Carga positiva para la histona, carga negativa para la cadena de ADN, y se forman interacciones ion-ion, un ion positivo con un ion negativo. Eso hace la cadena de ADN todo el tiempo, formando algo que se llama collar de cuentas, se le dice, que es todas las cadenas de ADN que se van a ir manteniendo unidas a lo largo de las histonas. Eso va a dar lugar a la eucromatina, a la heterocromatina, a la cromatina en general, digamos, ¿sí? Y finalmente la cromatina puede, cuando forma los cromosomas, eh, cuando en su metafase formar cromosomas, perdón. Pero en general el ADN está suelto como cromatina en el núcleo. Esto lo van a ver con Cristian y con Carolina más adelante. Yo solamente les quería mostrar cómo las interacciones que puede generar el ADN, porque es negativo, con las histonas, que son positivas, se llaman ion-ion. Y también quería que tengan bien claro que el ADN se mantiene unido, las 2 hebras de ADN se mantienen unidas entre sí, porque una hebra de ADN está formada por bases complementarias con la otra. Donde si yo tengo citosina, del otro lado voy a tener guanina, que se mantienen unidas por 3 uniones puente hidrógeno, y si de un lado tengo adenina, del otro lado voy a tener timina, que se mantienen unidas por 3 interacciones puente hidrógeno. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá lo que dije? ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente fuerzas intermoleculares está relacionado con esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? Miren, esto se lo graban en el cerebro, ¿sí? Porque se lo pueden recontra mil preguntar. Primero les van a pedir que reconozcan las bases nitrogenadas, que bueno, después lo vamos a ver mayor detenimiento. Les van a decir cuál es la adenina, cuál es la timina, cuál es la citosina, cuál es la guanina. Y después le van a preguntar cuál es la adenina, cuál es la timina y cuántos puentes de hidrógeno se mantienen unidos a ellas. ¿Ven? Adenina, timina, adenina, timina. Ven, acá están. Uy, acá tenemos la adenina, acá tenemos la timina. O sea, esta es la adenina, esta es la timina. Acá tenemos la guanina y acá la citosina, con lo cual esta que está acá es la citosina y esta es la guanina. Ojo, porque están al revés acá con los nombres. ¿Sí? Pero lo importante es que la citosina y la guanina se mantienen unidas mediante 3 uniones puente hidrógeno. Vamos, 3 uniones puente hidrógeno.